La masonería es sobre todo discreta, pero sí que tiene un componente de secreto en sus rituales. Sí existe, por supuesto, existen votos de secreto y existen actividades secretas. El masón es alguien que trabaja con energía de su propia mente y con energía de la naturaleza. ¿Para qué? Para autoconstruirse. Lo que sucede dentro de una logia masónica, ¿Ustedes tienen información privilegiada, de cierto modo? Yo creo que sí. Claro que te enteras de muchísimas cosas. Y además la orden, la fraternidad, la masonería, te da conocimientos iniciáticos, esotéricos, que si los sabes aprovechar y entender y aplicar, te pueden dar mucho poder. A ver, te voy a hacer una pregunta. Yo de repente he visto en eventos públicos masivos, por ejemplo, en la entrega del Oscar, la escenografía son símbolos masónicos. Sí. ¿Por qué hacen eso? Que haya hermanos masones, sí, en puestos clave, a nivel mundial, por supuesto que sí. O sea, que es más común de lo que uno piensa. Sí. Pudiera ser que los Illuminati son un grupo de masones, un grupo sumamente selecto dentro de la masonería. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Manoloide. Hoy nos adentramos en uno de los temas más intrigantes, polémicos y misteriosos de la historia: la masonería. ¿Es realmente una sociedad secreta? ¿Qué ocurre dentro de sus logias? ¿Quién puede entrar? ¿Y qué pasa si alguien rompe el silencio? Hablaremos de rituales, símbolos y verdades que pocos se atreven a cuestionar, desde el significado del ojo que todo lo ve hasta las teorías sobre su posible influencia en el orden mundial. Este será un episodio que te hará cuestionar lo que creías saber. Y para hablarnos de este tema tan interesante, regresa al podcast del Manoloide el reverendo Juan Rojo, Past Master de la respetable logia simbólica Elohim número 14. Reverendo, bienvenido de nuevo por acá. Hola Manolo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con toda tu gente, con todos los que te ven y te escuchan y te siguen, por la muy buena calidad de tu trabajo. Muchas gracias. Tu otro episodio que grabaste aquí con nosotros hablando sobre la Santa Muerte, le ha ido muy bien. Si no lo han visto, aquí les dejamos el link para que lo vean. Y bueno, ahora nos vienes a hablar de otro tema súper interesante, la masonería. ¿Qué es realmente la masonería? ¿Qué es realmente la masonería? Es un poco difícil definirla porque cada masón te puede dar su propia definición, ¿no? Entonces, como que nos podemos perder un poquito en el mar de la subjetividad. Ok. Pero a ver, en términos generales, la masonería es una fraternidad de hombres libres. ¿En qué sentido libres? Bueno, pues de hombres que piensan, que deciden sobre su propio destino, sobre su propia vida y que se reúnen para trabajar en la construcción de ellos mismos como seres humanos y en la construcción de una mejor sociedad. Okay. Eso es, digamos, claro que es una definición sumamente general. Ajá, sí. Pero bueno, a grosso modo, así se puede definir la masonería. Ahora, es una fraternidad iniciática. ¿Qué quiere decir iniciática? Que se ingresa a través de un rito sagrado, espiritual, iniciático, y se va ascendiendo dentro de la misma a través igual de ritos iniciáticos, porque es un sistema de grados. O sea, hay diferentes niveles. Hay diferentes niveles, así es. Oye, ¿y por qué se dice que es una sociedad secreta? Bueno, porque sí lo es. Ahora decimos los masones que somos discretos y no tanto secretos. Aquí hay un tema. Vivimos en la era de Acuario. Cualquier astrólogo te lo puede decir. Y Acuario es una era, es un periodo de tiempo en el que el secreto ya no existe. Ajá, cierto. Imagínate, tenemos internet a la mano. Entonces ya no existe ningún secreto de ningún tema. Cierto. O al menos eso creemos, porque quién sabe. Sí. La masonería es sobre todo discreta, pero sí que tiene un componente de secreto en sus rituales y en sus, digamos, en sus cosas más internas. O sea, sí existe, por supuesto, existen votos de secreto y existen actividades secretas. No porque sea algo malo, sino porque lo verdaderamente valioso e importante en la vida de cada ser humano se tiene que mantener en secreto. Ok. Eso es una realidad. Cuando tú hablas, por ejemplo, de tus proyectos, de tus cosas personales, etcétera, estás dispersando la energía. Es cierto. Por eso dicen nunca cuentes tus cosas, ¿no? Por eso nunca, y esto se basa en el mismo evangelio. Cuando Jesús sanaba a alguien, ve a presentarte ante el sacerdote, no le digas a nadie quién te sanó. Jesús establece
El secreto en el evangelio, es decir, esto no es algo como de, ay, terrible, oscuro, algo nuevo. No, no, no. Es algo que parte del mismo Cristo, porque el secreto tiene un valor espiritual, mental y esotérico muy grande. Es decir, tiene una razón de ser muy importante. Oye, ¿y no cualquiera puede llegar a una logia masónica o sí? Cualquiera puede llamar a la puerta, por supuesto. Ya que te abran y que te admitan, es otro asunto. ¿Y de qué depende? Depende de muchos factores. Depende primero de la logia a la que te acerques. Habrá logias que son más flexibles y más abiertas y logias que son más cerradas. Depende de que te examinen. Obviamente cualquier candidato para ser iniciado y entrar en la orden tiene que ser previamente examinado, previamente entrevistado. Es decir, la fraternidad tiene que saber pues más o menos, ¿no? La clase de persona que quiere iniciarse, porque imagínate, es un extraño al que le vas a abrir nada más y nada menos que las puertas de tu casa, porque la logia es la casa de todos los miembros que la integran. Entonces, claro que todo mundo puede decir quiero entrar, pero depende de la fraternidad si entras o si no entras. Y me imagino que no es fácil entrar si tuviste algún familiar que perteneció o no. No, para nada. ¿Ah, no? No, a ver... Puede ser que, por ejemplo, si en la logia está un hermano y el hijo se quiere iniciar, bueno, pues el papá lo va a recomendar, pero la recomendación no es un pase automático, ni mucho menos. Es más, yo diría que cuando los parientes, los hijos de hermanos masones llaman a la puerta, a veces nos ponemos un poquito más exigentes con ellos. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Sí, claro. ¿Para qué? Para evitar esa manera de pensar de que, bueno, como soy hijo o soy sobrino de o soy pariente de, como que tengo el pase automático. No. No. ¿Y cuántos deciden si entras o no? Toda la logia. ¿Qué es una? Sí, ¿qué es una logia? Es un grupo de masones. Generalmente pequeño, relativamente pequeño. ¿Cómo de cuántos miembros? A ver, por ejemplo, la logia a la que yo pertenezco tiene 14 miembros activos. O sea, somos poquitos. Realmente, bueno, creo que somos poquitos, no lo sé. También estoy en un lugar chiquito que es Tlaxcala, ¿no? También depende de en qué lugar existen las logias, etcétera. Entonces es toda la logia, son todos en conjunto los que deciden. ¿No? ¿Sabes qué? Pues sí es bienvenido, ¿no? Este hombre, en fin, o esta mujer, porque también hay masonería femenina. Es lo que he visto, que al principio no había, ¿no? Y de un tiempo para acá ya existe. Yo creo que siempre ha habido masonería femenina. Siempre en las escuelas iniciáticas y de misterio y esotéricas, la presencia de las mujeres es importantísima. Lo que pasa es que aquí sí trabajamos separados. Logias masculinas, logias femeninas. También hay logias mixtas, que a veces son un poquito mal vistas. No entiendo por qué. Pues también tienen su razón de ser y yo creo que trabajan de una manera muy válida. Oye, ¿y más o menos cuántas logias hay en México? Y qué dato tan... ¿Está difícil? Sí, está difícil. Sí te puedo hablar del estado de Tlaxcala. En el estado de Tlaxcala actualmente somos, si no mal recuerdo, 23 logias que conformamos el Gran Oriente de Tlaxcala. Pero además están las logias femeninas y las logias mixtas que pertenecen a otras organizaciones masónicas. O sea que es más común de lo que uno piensa. Sí. Porque la verdad... Yo no conocía a nadie que estuviera en una logia ni nada. Ahora, ¿qué pasa? Que los masones sí que somos muy discretos. No vamos por el mundo diciendo, soy... Bueno, algunos sí, a algunos les gusta el exhibicionismo y sí, por supuesto, ¿no? Y tienen muchísimos emblemas de la masonería y todavía les preguntas, ¿eres masón? Y se hacen los misteriosos para contestar. No, a ver, por favor, como si tienes la Biblia en la mano y el pez aquí y te dicen, ¿eres cristiano? Ay, no sé qué es eso. No, por favor. Pero generalmente somos o tratamos de ser discretos. Sí, eso es cierto. Oye, ¿y qué nos puedes contar? Digo, porque sé que hay mucha, como dices, discreción. Sí. De lo que sucede dentro de una logia masónica. Lo que sucede dentro de una logia masónica. A ver, suceden muchas cosas. Tenemos rituales, sí. ¿Alrededor de qué giran los rituales? Pues alrededor del trabajo de la mente, ¿no? La masonería es trabajo de la mente, es trabajo interior que nos ayuda a construirnos a nosotros mismos y a convertirnos en mejores seres humanos.
Nuestros rituales están inspirados en rituales antiquísimos de diferentes culturas del mundo, es cierto. Rituales iniciáticos a través de los 4 elementos, porque ahí hay algo de magia elemental. ¿Qué es la magia elemental? Pues la magia con los 4 elementos, ¿no? Como brujería. No tan así. Mira, la palabra brujería es muy mal interpretada. La palabra brujo o bruja viene del portugués brujo y significa sabio. Y también se supone que un masón es un sabio. Entonces, bueno, si utilizamos ese juego de palabras, el masón tendría que ser un brujo. Claro, ¿no? claro. El masón es alguien que trabaja con energía de su propia mente y con energía de la naturaleza. ¿Para qué? Para autoconstruirse. Esto es bien importante. El masón no deja que los demás lo construyan. Por eso es rebelde. Un masón es rebelde. Por eso las instituciones religiosas no nos quieren mucho. Claro, porque no te controlan. Porque no te controlan. No, el masón busca, y el masón no busca controlar a los demás, como luego dicen algunas teorías de conspiración. Sí, justo ahorita una pregunta era de esas. No, realmente el masón busca conocerse y gobernarse a sí mismo. Pues sí. Oye, ¿y cuál es el ritual masónico más sorprendente para un iniciado? O sea, cuando llega ahí. La iniciación misma. Sí. Porque la iniciación te confronta con tus temores. Y a la iniciación te dobla y pues sí, te confrontan. Creo que esa es la mejor palabra. Claro, porque a veces muchos iniciados llegan esperando otra cosa y el ritual los puede sacar de onda. Cosa que está bien, porque sí tiene que haber una confrontación y tiene que haber una ruptura de esquemas y de paradigmas y tiene que haber una sacudida psicológica para que haya verdadera iniciación. El masón cuando se inicia está saliendo de lo que nosotros llamamos el mundo profano, el mundo de afuera, para entrar en el templo de la sabiduría, para contarse entre el número de unos pocos elegidos. Eso sí es cierto. Eso es cierto. ¿Y por qué le llaman mundo profano al mundo, digamos, de todos los demás? Porque es el mundo que no es sagrado, digamos. Sí es sagrado, pues toda la creación es sagrada. Claro. Pero digamos que para la terminología masónica cotidiana, sí nosotros distinguimos lo que no es masón, lo llamamos profano. Pero es más como, es una cuestión de vocabulario. Los masones tenemos muchas palabras y muchas cosas que nos hacen identificarnos a nosotros mismos. Tenemos como nuestro propio vocabulario, como cualquier otra institución. No hay más. O como cualquier, por ejemplo, carrera universitaria. A ver, por ejemplo, si eres abogado, conoces toda la terminología de tu mundo. Si eres médico, igual. Bueno, si eres masón también, pues también le sabes. Oye, y hay como señales que tengan los masones como para si en la calle se ven y se pueden lanzar. Porque hay como saludos de mano secretos, ¿no? Y eso. Sí, por supuesto. Hay saludos, hay ciertas palabras, hay ciertas cosas. Sí. ¿Y se usan? Se tienen que usar como más en un momento de urgencia o de emergencia. Cuando necesitas ayuda, pues por supuesto que hay ciertas cosas que puedes hacer y decir y habrá por ahí quien te reconozca. Algún hermano masón. Si es buen masón te ayudará, si le caes gordo no te ayudará, ¿no? Pero la idea es que sí te tienda la mano, sí. Si estás en un momento de... Sí, no sé, si estás en medio de una turba iracunda que te quiere linchar y entonces haces determinadas cosas a ver si alguien de la turba es hermano masón. ¡Qué bárbaro! Y hace algo por ayudarte. Sí. Por ejemplo, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de los mormones, José Smith, fue masón. Y cuando él murió, bueno, antes de morir, porque lo mató una turba iracunda, literalmente, él hizo algo que hacen los masones para ver si había alguien que le echara la mano. ¿Lanzó una señal? Sí, pero pues no, nadie le echó la mano. Esas señales sí son completamente secretas. Esas no se pueden revelar, pues solamente las conocemos los masones. Wow. Pero sí, claro que hay formas de... Y también identificas a un falso masón. ¿Hay falsos? Pues hay quien dice que es masón y no es cierto. Sobre la plática te vas dando cuenta. A ver, ¿en dónde te iniciaste? ¿Cómo se llama tu logia? ¿Cómo se llama tu Gran Oriente? ¿Qué grado tienes? ¿Qué esto y lo otro? Te das cuenta de que es falso.
Y también, obviamente, los masones tenemos una especie de interrogatorio que llamamos reteje, que sí son preguntas fijas con respuestas fijas. Como un código. Es un código secreto para darte cuenta si de verdad estás entre masones. Eso es cierto, sí, claro. Pero entonces tú consideras que sí hay mucha gente metida en la masonería, nada más que nosotros no lo sabemos. Sí. Porque por lo que me dices de Tlaxcala, que hay tantas logias. Yo creo que mucho. Mira, por ejemplo, Tlaxcala es un lugar muy chiquito. Exacto. No, si yo salgo a la calle, no pasa que avance unos metros sin que me encuentre a un hermano masón. ¿En serio? Sí. Ya me imagino aquí en México también. Sí, me imagino que es bueno, pero es que México es muchísimo más grande. Entonces, claro. Y claro que las logias aquí son más grandes, ¿no? Entonces es una realidad diferente, pero sí que hay muchos masones. Claro, en la clase política hay muchos masones. Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Por qué está tan relacionada la política con la masonería? Fíjate que antes de que existieran los partidos políticos, pues los únicos foros de discusión política eran las logias, en donde podías abiertamente tratar temas de política sin que la autoridad, tanto civil como eclesiástica, te cayera encima y te aplastara como una vil cucaracha. Claro, claro. Entonces las logias eran y siguen siendo espacio de diálogo, entre otras cosas, de diálogo político. Por eso es que la masonería está, digamos, tan ligada a la política, además porque los masones estamos llamados a construir una mejor sociedad. Entonces, desde la trinchera personal, cada masón tiene que hacer lo propio para hacer algo bueno y para dejar huella. Porque sí, muchos presidentes mexicanos han sido masones, ¿no? La mayoría. Muchos. A ver, yo te diría que puedo equivocarme, porque el dato no es exactísimo. Yo creo que los únicos 3 que no han sido masones son los 2 del Partido Azul. Porque son del Yunque, esa es otra cosa. Claro. Y la presidenta actual, me imagino que no es iniciada masona. No lo sé, pero hasta el anterior, sí, claro que era. Sí. Sí, se sabe perfectamente. Claro. Y todos los priistas de toda la vida. Todos. Sí, claro. Sí. Son miembros o fueron miembros de la fraternidad masónica. Ok. Oye, ¿qué es lo que la gente común no entiende de la masonería? ¿O malentiende? Bueno, ¿qué malentiende? Primero, he escuchado que la gente se queja del tema secreto de la masonería. Pero a ver, todo el mundo tiene derecho de guardar sus secretos. Tú tendrás tus secretos, yo tengo los míos. Si una persona se confiesa conmigo como sacerdote, yo tengo el deber moral de guardar el secreto de confesión. El secreto es parte de la vida del ser humano. Entonces la gente se quiere enterar de todo. Bueno, ¿y por qué? Si tú eres un desconocido y vienes a mí y te quieres enterar de los secretos de mi familia, quién fue mi papá, mi mamá, yo te voy a decir, ¿y a ti qué te importa? Sí, claro. Entonces hay gente que se siente con derecho de escarbar y de decir y de exigir, no me guardes ningún secreto. No, el tema del secreto es muy, muy mal interpretado. Y ha sido objeto como de muchas invasiones en ese sentido, ¿no? De a ver, yo quiero saber y quiero saber a la fuerza. No. O que a lo mejor dicen, pues han de hacer algo malo que por eso no quieren que nadie lo sepa. Claro. ¿No? Uy, eso está pero súper difundido. Es que si es secreto han de hacer algo malo. Entonces todo lo que tú haces en tu casa cuando cierras la puerta es malo, ¿no? Y es secreto, pues es tu vida personal, tu vida familiar, a los demás que les importa. Claro. No tiene nada que ver. Aquí no hay que nos reunimos a hacer cosas malas y que nos reunimos para controlar el mundo. No puede uno ni controlar los propios pensamientos. ¿Cómo vas a estar controlando el mundo? Me parece que es difícil. Oye, pero ¿ustedes tienen información privilegiada de cierto modo? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí tienes información privilegiada, por supuesto. En teoría, los masones somos hombres cultos en diferentes áreas, cada uno en el área en la que se especializa o se desempeña. Entonces hay masones
A ver, hay masones en el gobierno, hay masones, que son médicos, hay masones, en mi caso que es rarísimo, que soy sacerdote, aunque no es rarísimo. Muchos sacerdotes anglicanos, que yo soy anglicano, muchos sacerdotes anglicanos son masones. Okay. Entonces, como cada uno se mueve en diferentes esferas, pues todos tenemos información de muchas cosas que entre nosotros nos compartimos. Muchas veces ni siquiera esto se da en las sesiones formales de la masonería, sino en las reuniones informales entre hermanos. Ok. Y te enteras, claro que te enteras de muchísimas cosas. Y además la orden, la fraternidad, la masonería, te da conocimientos iniciáticos, esotéricos, que si los sabes aprovechar y entender y aplicar, te pueden dar mucho poder. O sea, sin decirnos cuáles son esos conocimientos, ¿de qué tipo de conocimientos? A ver, por ejemplo, y esto es público, no violo ningún secreto, los 7 principios herméticos de un documento que se llama Kybalión, ¿no? Es algo de lo que hablamos mucho los masones. Y esos 7 principios, si los conoces y los aplicas, te pueden dar muchísimo, muchísimo poder. Hablamos también de la naturaleza del ser humano. Hablamos de Dios. Hablamos de la naturaleza, del mundo. Tratamos de filosofar. A final de cuentas, filosofía es amor a la sabiduría. Y el masón tiene que enamorarse de la sabiduría y del conocimiento. No todos lo hacen. Pues no. Porque hayas sido iniciado, no porque hayas pasado por un rito iniciático, yo lo digo muchísimo y lo digo con mis hermanos de logia, no porque hayas sido sometido a un rito iniciático eres verdaderamente iniciado. No porque fuiste bautizado eres un verdadero cristiano. Exacto. ¿No? Así sucede lo también. mismo. Exactamente lo mismo. Oye, ¿y qué llega a pasar si de repente un masón revela información que no debería? ¿Qué llega a pasar? Pues que haces el ridículo con tus hermanos masones y pierdes su confianza. Okay. Ya, pero de ahí a que te persigan para darte de baja de este plano. No llega a pasar eso. No, tenemos cosas mucho más importantes que hacer. No, para nada. Pero sí te desacreditas a ti mismo y haces el ridículo. Por ahí he visto algunos episodios de unos canales en YouTube en donde incluso sale un supuesto hermano masón, que yo creo que sí, porque lo que habla se nota que sí fue iniciado. Y sale con su banda y con... A ver, esas son ridiculeces. Tú no usas la banda en un podcast, eso se utiliza solamente en ceremonias, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces ya desde ahí ves que son personas que quieren llamar la atención y que quieren provocar una cierta cosa de sensacionalismo. Okay. Entonces lo que hacen si revelan secretos, pues simplemente ya no estás. No eres digno de seguir siendo parte de nosotros y de seguir compartiendo lo que tenemos y que es nuestro y que nos pertenece. Claro. Pero no ha llegado a pasar que alguien revele algo súper secreto y tenga consecuencias fuertes. Fíjate que vuelvo a la historia de José Smith, el fundador de los mormones. Dicen, no me consta, pero dicen que los mismos que lo dieron de baja de este plano, porque hay que cuidar mucho las palabras en YouTube y en todos lados para que no nos den en la torre. Sí. Dicen que fueron algunos mismos hermanos de la fraternidad, porque él en su iglesia empezó a implementar rituales masónicos. Hasta el día de hoy, los ritos secretos que practican los mormones en sus templos, no en sus capillas, eso es otra cosa, en sus templos son ritos masónicos. Okay. Claro, estamos hablando de Estados Unidos alrededor del año 1830, donde las cosas eran mucho más estrictas. Es decir, ahí sí el secreto era una cosa que yo creo que sí era un tema de vida o muerte. Okay. Actualmente no, porque insisto, estamos en la era de Acuario, porque sí, todo, como dices, en las redes hay todo, ¿no? Todo se sabe y de todo te enteras. Wow. Entonces también depende de los tiempos y del contexto. Muchos creen que los famosos Illuminati pertenecen a la masonería. ¿Qué hay de cierto o qué relación tiene? Pudiera ser que los Illuminati son un grupo de masones, un grupo sumamente selecto
dentro de la masonería. Ok. Pudiera ser, porque sí, los Illuminati sí son un tema verdaderamente secreto. O sea, es punto y aparte. Yo creo que es punto y aparte. Pero sí, ese grupo pudo haber tenido su origen dentro de la fraternidad de la masonería. Ok. Pero no es como que, me voy a iniciar en una logia, ya voy a ser Illuminati, mañana mismo me reúno con los líderes del mundo y vamos a hablar de geopolítica y vamos a planear guerras. Y no, relájense. No va. No va a suceder eso. No va a suceder eso. Claro que la masonería es un sistema de mérito. Tú te vas ganando lo que tienes dentro de la masonería. Y vas escalando en confianza, en conocimiento. Y obviamente eso hace que existan círculos más y más cerrados. Ok. Es normal. O sea que digamos que mientras tú vas escalando entre los diferentes niveles, tienes mejor información. ¿Qué hay además de eso? Sí tienes mejor información si la buscas. La masonería es completamente autodidacta. El masón es autodidacta. A ver, sí, la masonería tiene una dimensión, digamos, colectiva o social. Eres parte de una fraternidad. Pero depende enteramente de ti. Cuánto te estás formando, cuánto conocimiento estás adquiriendo, cuánto estás escalando. Okay. Si tú no quieres, pues no. Dentro de la masonería nadie te va a forzar. La masonería te da, digamos, las herramientas para que tú crezcas y para que evoluciones. Si quieres, las tomas y si no, las dejas. Ok. Es así de fácil. Oye, y hablando un poco de simbología, ¿por qué se usan tantos símbolos secretos o tantas simbología sagrada también utilizan, ¿no? Sí, simbología sagrada, porque es parte de la metodología masónica para transmitir el conocimiento esotérico. Nosotros transmitimos conocimientos de generación en generación a través de nuestra simbología. Porque el símbolo... un símbolo lo puede contemplar un iniciado o un no iniciado, pero obviamente el símbolo le va a hablar muchísimo más al iniciado que lo que le puede hablar a un no iniciado, porque el iniciado conoce el significado oculto y puede desentrañar el mensaje. Claro, por eso tenemos muchos símbolos. Los masones tenemos muchos símbolos. El masón, en mi opinión, tendría que ser experto en descifrar el símbolo. Incluso hay una disciplina que se llama semiótica, que yo estudié en la Universidad en Ciencias de la Comunicación. Pues sí, te la dan en la carrera. Sí, tiene algo que ver con eso. Sí. Además que ahí no te enseña nada de eso. No, claro que no. No. Oye, pero entonces, ¿hay alguna relación con el ojo de Horus? Ok. ¿Con el ojo que todo lo ve de los masones? Sí, claro. A ver, de hecho, muchísimo de lo que tiene la masonería es cristiano. Muchísimo. Por ejemplo, el concepto del gran arquitecto del universo. Nosotros nos referimos al ser superior como gran arquitecto del universo. Ese concepto fue creado por Juan Calvino. ¿Quién fue Juan Calvino? Uno de los padres de la Reforma Protestante. Bueno, ahora en México, por ejemplo, sí está muy polarizado. Por aquí la iglesia y por acá la masonería, y es como que históricamente son enemigos. En México, en Estados Unidos y en Europa, por supuesto que no. Sí. La masonería y las iglesias colaboran juntas en muchísimas cosas, en proyectos sociales, por ejemplo. Claro. En México, bueno, pues porque nos gusta llenarnos la cabeza de piedritas y pensar cosas que no son. Claro. Porque, por ejemplo, el ojo dentro del triángulo, el ojo de Horus o el ojo de Ra, muchísimo antes de que se utilizara en la masonería especulativa, se utilizaba en las catedrales católicas, en los templos, para representar al Todopoderoso. Entonces no es tanto como que hay unos símbolos que quién sabe de dónde salieron. Son símbolos muy antiguos que obviamente dentro de la fraternidad, bueno, se les otorga un significado iniciático y quizás un poquito más profundo. Porque, a ver, te voy a hacer una pregunta. Yo de repente he visto en eventos públicos masivos, por ejemplo, en la entrega del Oscar. Ok. La escenografía
son símbolos masónicos. Sí. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué en un evento que obviamente lo va a ver millones de personas? Pero ¿cuál es el poder que hay, que la escenografía que está atrás del presentador y de eso es un símbolo? Cuando un símbolo es contemplado por muchas personas, por millones de personas o por miles de personas, y además esas personas están en un estado alterado de conciencia, por ejemplo, en un concierto, Ajá, en donde estás contento y dando de gritos, y eso es un estado alterado. Estás abierto a todo. Completamente abierto. El símbolo se carga con la energía psíquica de todas esas personas. Ok. Y obtiene y adquiere muchísimo, muchísimo poder. ¿Y quién hace uso de ese poder? ¿O cómo hacen uso de ese poder? Bueno, ya obviamente tú tienes un símbolo, ¿no? Cargado de energía. Ajá. Y tú puedes hacer uso de esa energía y de ese poder a través de trabajar de manera ritual con el símbolo. Digamos que agarran ese símbolo que estuvo en la ceremonia del Oscar y se lo llevan a otro lado y hacen un ritual. Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. Porque esos símbolos se convierten como en baterías cargadas de energía. Ajá. Y tú tomas del símbolo la energía que necesitas. Ok. Sí, claro. En los billetes de dólar, pirámide con el ojo y esto. Sí, claro. La pirámide inconclusa. Ajá. Y las frases Novus Ordo Seclorum, y hay otra frase en latín, Anuit Ceptis. Ajá. Claro. Los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, todos eran masones. Y todos eran cristianos, o la mayoría eran protestantes, evangélicos. Ajá. Porque las dos cosas iban de la mano, desde luego. Aquí en México es diferente. La fundación de México... la historia es diferente. Ajá. Algunos dicen que el cura Miguel Hidalgo era masón. Ajá. Es muy difícil comprobar. Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez sí. Ajá. Benito Juárez sí. Pero ya decir que el cura Hidalgo era masón es como... Ay, no sé. Me parece que es difícil comprobarlo. Okay. Algunos tienen por ahí pruebas, incluso se sabe la calle donde estaba la logia en la que lo iniciaron. Ajá. O sea, aquí en la Ciudad de México. Ajá. Pero... no es como tan confiable la información. Oye, ¿y qué otros símbolos masónicos están al ojo de cualquier persona de todos los días que no nos damos cuenta? Las columnas, por ejemplo. Ah, claro. Las columnas son símbolos importantísimos en la masonería. Cierto tipo de piedras son importantísimos en la masonería. El compás y la escuadra, por ejemplo, que aquí traes ahí. Ay, sí. No sé si se ve. El compás y la escuadra. Bueno, ahorita lo ponemos aquí en una imagen. Bueno, ajá. El compás y la escuadra es un símbolo claramente masónico. Ok. Con la letra G en medio. Ajá, sí. Pero también hay simbología que se usa dentro de la masonería, pero que no es propiamente masónica. Por ejemplo, las 4 consonantes del tetragrama sagrado, que es el nombre divino. Sí, claro, pero el origen es bíblico, el origen es judío. Uh-huh. Sin embargo, se utiliza muchísimo en la masonería. Porque ese es como es un amuleto de protección, ¿no? El tetragramatón. Sí. Bueno, pero lo que tú dices es el tetragramatón, que es la estrella de 5 puntas con un círculo, con nombres, con símbolos. Exacto. Claro. ¿Pero no tiene que ver eso? No es estrictamente masónico, pero es cierto que muchos masones lo usan. Yo no lo uso en lo personal, pero muchos masones lo utilizan, sí. Durante mucho tiempo, bueno, yo ahora que estoy investigando, mucha gente relacionaba la masonería con el diablo y algunas figuras ahí. ¿Cuál es la relación que hay ahí? Bueno, primero hay que ver quién es el diablo. ¿Qué entendemos por el diablo? ¿Qué entendemos por Satanás? ¿Qué entendemos por Lucifer? ¿La masonería es luciferina? Sí. Ay, dirán algunos, qué miedo, qué susto. A ver, Lucifer viene de la palabra latina lucifer, que significa portador de la luz. Okay. Por ejemplo, voy a decir algo que a lo mejor a muchos les saca de onda, pero pues ni modo. Jesús fue un maestro luciferino, porque Jesús trajo luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces la masonería es luciferina. Aquí en estas tierras mesoamericanas, pues, por ejemplo, Quetzalcóatl, una entidad luciferina. El dios Prometeo es una entidad luciferina. Cualquier entidad que trae luz para la humanidad
es una entidad luciferina. Pero ya si pensamos en el diablo y que la cola y los cuernos y la maldad, Ajá. pensando en él como la personificación de la maldad, y creo que ahí sí la masonería no tiene nada que ver. Ok. No, esos son más bien cuentos ¿De la iglesia podrían ser? ni tanto de la iglesia, de algunas mentes ignorantes y medio perturbadas, pero ni tanto de la iglesia. Tampoco es. De repente algunas personas desarrollan una cosa ahí medio paranoica con la iglesia. La iglesia o las iglesias tienen muchísimas cosas que hacer y no tanto estar persiguiendo a la gente. Okay. No, aunque sí, obviamente cada iglesia tiene como sus mecanismos de rechazo para todo lo que no entra dentro de su esquema, es cierto. Ajá. Pero pues tampoco es que de verdad, las iglesias tienen cosas mucho mejores que hacer y tienen muchos problemas internos que resolver. Sí, claro, también. Como para estarse fijando en qué hace el de enfrente que es masón. No. Okay. No. Aunque la Iglesia Católica a lo largo de la historia ha tenido y ha emitido prohibiciones explícitas para sus miembros. Es decir, en teoría un católico no puede ser masón. Y han habido papas concretos y documentos. Ahora se me van los nombres, pero han habido, y uno lo puede googlear y ahí se ve perfectamente, han habido documentos oficiales de la Iglesia en los que se prohíbe explícitamente que un católico sea masón. ¿Y algún papá ha sido o no? Nunca. Yo creo que no. Algunos dicen que Juan Pablo II y que Juan XXIII y que Pablo VI, que porque buscaban el poder, y puede haber una persona más poderosa que un papa. Yo creo que si eres suponiendo que eres el papa y que te gusta el poder, me parece que la masonería es un poder que te queda muy chiquito. Claro. Sí, como que siendo el papa eres uno de los hombres más poderosos del mundo, o quizá el más. Sí, es cierto. Entonces, yo no lo creo. No lo creo. Pero pues tampoco puedo asegurar que no. Claro. A ver, suponiendo que alguien que llegó a ser papa y tal vez en algún momento de su juventud estuvo metido. Claro. Sí, por supuesto. Hace rato hablabas de que hay muchas teorías de conspiración, de que los masones manejan el mundo, el nuevo orden mundial. ¿Por qué pasa esto? Tú dices que no existe eso. No, a ver, sí, pero no es tanto como que los masones... A ver, por ejemplo, si llega a la presidencia de la República un masón. Pues sí, es cierto. Vamos a pensar en un presidente priista, no sé, Miguel de la Madrid, ya me estoy yendo muy atrás. Está bien. Los que nos vean que son muy jóvenes y no saben quién fue ese señor, pues investiguen, porfa. Llegó el masón a la presidencia de la República. Los masones gobernamos México. No, tú no gobiernas nada. El señor que gobierna México es masón. Pero así como que gobernamos nos huele a manada. No, que haya hermanos masones, sí, en puestos clave a nivel mundial, por supuesto que sí. Pero eso no significa que la masonería tal cual gobierne o haga. Pero bueno, ellos siguen como digamos todos los conocimientos y todas las reglas que tienen. En teoría, yo quiero suponer que sí, por supuesto, porque se supone que lo que la masonería te da, tú lo aplicas en lo que te dedicas. En tu vida diaria, claro, a lo que te dediques profanamente. Que es el término que nosotros usamos. Sí, que es como el trabajo normal. Sí, como el trabajo normal, sí. Si tú eres un masón, ¿cuánto tiempo de tu vida te dedica a estar ahí? Bueno, a ver, puedo hablar de mi logia. Entonces, en mi logia nos reunimos los días martes a las 8 de la noche y terminamos como a las 11 de la noche, nuestras sesiones. Entonces, te quita un día a la semana. Claro que si estás más comprometido con la fraternidad, sí, por supuesto que hay más actividades y hay más cosas y le inviertes más tiempo. Sí, desde luego, pero depende de cada uno. Claro. Cada masón decide pues hasta dónde llega o hasta dónde no llega. Pero lo reglamentario, lo obligatorio, entre comillas, es generalmente una sesión una vez a la semana. Y ya eres masón de por vida. Eres masón de por vida. Porque te iniciaste, eres masón de por vida. Puede que dejes de ejercer, si se puede decir así, o que te alejes de la fraternidad. Es muy válido. Cualquiera puede alejarse. O sea, sí llega a pasar eso. Sí, claro.
Claro. Si la masonería defiende la libertad individual, ¿cómo no va a defender tu libertad de apartarte en determinado momento? Claro. Pero no dejas de ser masón, estrictamente hablando. Ya. No sé cómo decirlo, pero así es. Sí. Porque ya pasaste por un ritual iniciático o por varios rituales iniciáticos según el grado. Y eso te marca para siempre. O sea, cada grado hay que hacer un ritual. Sí. ¿Y son más difíciles esos rituales? No difíciles, pero sí creo que son más profundos. Y depende del sistema. Por ejemplo, en el rito escocés, a ver, la masonería tiene 3 grados. No nos confundamos. 3, aprendiz, compañero y maestro. Por ejemplo, los que dicen, soy grado 33. Del 4 al 33 son como complemento. Ya. Del grado de maestro. Y muchas veces sirve como para inflar el ego, ¿no? O sea, como para darme una importancia que pues como no la tengo, entonces... Sí, por supuesto. Sin embargo, sí hay un sistema en el rito escocés hay un sistema, el sistema es de 33 grados y yo creo que definitivamente hay hermanos que sí adquieren un verdadero conocimiento en los grados y que sí de veras trabajan con su propia conciencia y con su propia vida, y habrá otros que no. Pero la masonería tiene 3 grados, aprendiz, compañero y maestro. Todo lo demás es complemento. Por ejemplo, hay un rito mexicano que es el rito nacional mexicano. Ese tiene solamente 9 grados. Hay otro rito que se inspira en la sabiduría egipcia que se llama Menfis Misraim y tiene 90 y tantos grados. No recuerdo exactamente el número. Entonces, dependiendo del sistema, puede haber más o menos grados, pero los verdaderos grados de la masonería universal son solamente 3. Oye, ya casi terminamos, pero otra duda que me queda a mí es, ¿entre ustedes los masones se ayudan económicamente? ¿Es como es una hermandad? O sea, ¿se apoyan entre ustedes o no? Sí nos ayudamos entre nosotros, claro. En la medida de lo posible, claro que nos ayudamos. O sea, me imagino yo como los judíos, que todos se dan trabajo entre unos a otros y... Más o menos por ahí va la cosa, sí. Claro. Pero también te lo tienes que ganar. Tú no puedes llegar y decir, soy masón, dame trabajo. Bueno, pues si eres masón, ni te conozco. Cuando de verdad estás activo en la masonería y te ganas el afecto y la confianza de tus hermanos, sí, por supuesto que te van a ayudar. Yo recuerdo hace algunos años, no se desvieló el coche, pero casi. Empezaba la pandemia. Y entonces se me rompió la banda de distribución del coche y bueno, empezaba la pandemia, entonces llamé al seguro y por supuesto que el seguro no me atendió nada porque la pandemia. En sí no te atendían y no había manera de hacer nada. Sí. Y en el grupo de mi logia les dije, hermanos, estoy aquí aventado en tal lugar. E inmediatamente llegaron 3 hermanos a ayudar. Sí, y literalmente me sacaron del problema. Hace unos meses un hermano de nuestra logia murió y bueno, pues se necesitaba dinero para el velorio y para echarle la mano a la viuda en todo ese trámite. Y pues, a ver, hermanos, se necesita y órale. Y entre todos. Y a cooperar y ayudar, y había temas legales, pues los hermanos abogados le entraron. Y si hay por ahí un hermano médico, y si esto, y si lo otro, claro. Eso es muy cierto. Sí nos echamos la mano entre nosotros. Sí, eso es algo muy bonito de la masonería, porque eso se llama fraternidad. Pero te lo tienes que ganar. Si no, a cualquiera le van a tender la mano. No, mientras tú seas más confiable y más comprometido, siempre los hermanos creo que van a estar más para ti, para ayudarte. Ahí, por ejemplo, en Tlaxcala, insisto, como es un lugar chiquito con poca población, pues hay hermanos en todos lados, En alguna ocasión estaba en las oficinas del Infonavit haciendo un trámite. Y lo puse en Facebook, pues nada más por ocioso. Y dije, aquí echando raíces en el Infonavit. Y un hermano me escribió, me dijo, ve con fulano de tal, porque es hermano y él te va a ayudar. Bueno, ¿no? ¡Órale! Por ponerte un ejemplo. Es que está impresionante porque en todos lados hay. En todos lados hay. Pero insisto, no todos los masones se ganan esa confianza. En la masonería recibes
lo que das. La masonería es un sistema de mérito. Vas mereciendo. Pero sí es cierto que hay masones en todos lados. Sí es cierto que nos echamos la mano. Y han habido casos como de situaciones, yo incluso diría de vida o muerte, en que sí, los hermanos se ayudan. Wow. Y se echan la mano. En Tlaxcala específicamente hay hermanos con puestos directivos importantes. Sí, claro, tanto en el gobierno como fuera del gobierno. Y si tú tienes una buena relación con ellos y tienes algún problema o algún tema, siempre te van a ayudar. Eso es cierto. Hay un capítulo de Los Simpson, seguramente lo has visto, el de los magios. Sí, claro. Digo, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo que haberlo visto. Es buenísimo. Es que, bueno, los Simpson son lo máximo. Y ese capítulo de los magios sí refleja muy bien lo que es la masonería. Sí. Claro, de manera humorística y un poquito exagerada, porque, bueno, pues es la naturaleza de la serie, ¿no? Pero sí, eres parte de una fraternidad que está extendida en toda la tierra. Eso es bien importante. Wow. Y si eres digno, siempre tendrás la ayuda de los hermanos. Oye, y para finalizar, si tuvieras que revelar una verdad sobre la masonería que casi nadie sabe, ¿cuál sería? Una verdad de la masonería que casi nadie sabe. A los masones nos encanta reunirnos para comer, echarnos unas copitas y hablar de babosadas. Pero eso es una maravilla, porque eso es lo que hace un grupo de amigos. Exacto, sí. Y los masones somos un grupo de amigos. Okay. Y cuando hay que hablar de temas serios y cuando tenemos nuestras sesiones litúrgicas, les llamamos, es decir, ritualísticas, claro que hay toda la seriedad del mundo. Pero el verdadero secreto de la masonería creo que es la fraternidad, la intimidad que se va construyendo entre hermanos. En donde yo vivo, por ejemplo, en Tlaxcala, pues es un edificio de departamentos. Bueno, son 15 departamentos o 13, son 13. 3 de los que vivimos ahí pues somos hermanos masones y somos miembros de la misma logia. Y los demás ni enterados, ¿no? Bueno, ahora ya lo van a saber cuando vean el podcast. No, probablemente algunos lo sepan. Ajá. Pero cada vez que podemos, pues nos reunimos, nos encontramos ahí y vente y platicamos y la pasamos bien y nos reímos. Porque es lo que la masonería te da verdaderos amigos. Es una hermandad. Y sí, es una hermandad extraordinaria. Okay. Es uno de los tesoros, uno de los regalos que te da la masonería es la fraternidad, el cariño, el afecto de tus hermanos, porque eso no tiene precio. Que claro, como cualquier familia, siempre habrá con quien no estés de acuerdo, desde luego. Pero también la masonería te invita y te da las herramientas para que seas maduro, para que seas tolerante, para que seas respetuoso. Depende de ti si lo tomas o lo dejas. Reverendo, pues muchísimas gracias por hablar de este tema tan controversial, tan que mucha gente no lo quiere tratar y es complicado encontrar a alguien que quiera hablarnos. Sí, y habrá gente que diga, ay, pero ¿por qué el reverendo no está revelando secretos y cosas? A ver, los que me están viendo y oyendo, si quieren conocer los secretos de la masonería, busquen la iniciación. Y ahí a ver si son admitidos. Búsquenle, a ver cómo, que Dios les dé a entender. Busquen, llamen a la puerta. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se os abrirá. Busquen, y si les abren la puerta, qué bueno. Y si no, pues sigan su camino por otro lado. Pero si quieren de verdad conocer qué es la masonería y conocer los secretos, no hay de otra más que llamar a la puerta del templo de la sabiduría. Ok, pues muchísimas gracias, reverendo. Gracias a ti, Mano. Nos vemos pronto por acá, ¿no? En el podcast. Ya sabes que con todo gusto estoy enteramente disponible. Muchas gracias por venir tan lejos también, porque vienes desde Tlaxcala. No, hombre, es un gusto. Pero pues te lo agradezco siempre. Gracias a ti, gracias a todos. Muchísimas gracias.
Y también muchísimas gracias a todas y todos ustedes que se conectaron otra semana más aquí al podcast del Manoloide. Les recuerdo que los lunes a las 7:30 de la noche estrenamos episodios todos los lunes. Es súper importante que se suscriban al canal y que activen la campanita, porque de esa manera les va a avisar YouTube cada que hagamos un estreno y no se lo van a perder, porque si no se están perdiendo de episodios interesantísimos como el que tuvimos hoy con el reverendo Juan Rojo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye.